oportunidad nuevamente. Verdaderamente no somos dignos, sin embargo, queremos aprovechar esta oportunidad que Dios nos da para acercarnos al trono de su gracia y suplicarle que nos bendiga. Amén, tanto a usted que oye, a usted que está pendiente, como a mí que estoy hablando en esta tarde. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno. Eres bueno, Señor, con nosotros. No cabe duda, Padre. Muchas veces quizá dudamos, sin embargo, no hay motivo, no hay razón para dudar, Padre, de que tu amor, que lo derramas todos los días, nos cubre, nos protege, Padre, y no permite, Dios mío, que nosotros menguemos. Por eso, Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Padre. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo, amado. En esta tarde nos acercamos al trono de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús nos acercamos para pedirte, Dios mío, que envíes, Padre, por favor, sobre nosotros, Señor, una fresca unción. Envíala, Padre, por favor, sobre mi lengua, Padre, sobre mis pensamientos. En el nombre de Jesús, sobre nuestros oídos también, Padre, para que la palabra que tú tienes preparada para nosotros en esta tarde, Padre, no sea solamente, Padre, un oír y, Señor Santo, y dejarla pasar, Padre, sino que podamos, Padre, oír y retener, Padre, retener lo que tú tienes para que obre, para que haga la obra, para que sea añadida, Señor, a nuestra vida lo que, Padre nuestro, tú quieres, Padre, hacer hoy en nosotros. Y al oír tu palabra, Señor, te damos gracias, Padre, por todo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu presencia en esta casa no haga falta, en la casa de mis hermanos, Padre, que no haga falta, Señor, que tu gloria descienda sobre cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos con esa confianza en el sacrificio perfecto de tu Hijo amado. Gracias, Padre, te damos por todo lo que estás haciendo, por lo que tú harás, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, bendícenos con tu palabra. Bendícenos, Padre, bendícenos. Anhelamos, Señor, que esta tu palabra se haga vida dentro de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amado, que no sea solamente la letra, sino que por tu Espíritu Santo, Padre, se nos abra el entendimiento, Señor, para que esta palabra tuya, que es espíritu y vida, Señor, prospere en nosotros la buena obra que tú empezaste. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por lo que harás en esta tarde. Bienvenidos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, pues gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos da. Yo te doy gracias por estar pendiente de tu casa. Esta es tu casa, hermano, y creo yo que tú ya como iglesia, como miembro de esta congregación, tú ya sabes, los días martes, los días jueves, los días sábados y los días domingos tenemos servicio. Así que gracias por tu tiempo. Yo creo que Dios te va a recompensar. Muchas veces no nos damos cuenta, a veces pensamos que no vamos a recibir nada. Sin embargo, déjame decirte, hermano, yo creo que tu espíritu que anhela, tu espíritu que se sustenta de la palabra de Dios, Dios tiene cuidado de él. Amén. Así que solamente para recordar la parte anterior, la primera parte de este tema, la leche espiritual, la mera, así que decía el primera de Pedro 2:2, decía que como niños recién nacidos, nosotros tenemos que anhelar, tenemos que desear la leche pura de la palabra, para que por ella dice crezcáis para salvación. Amén. Así que el punto del tema pasado, o de la primera parte de este tema, ha sido que nosotros también tenemos que despojarnos, desechar todo aquello que pueda, hermano, impedir. Pero para poder nosotros recibir la palabra, la leche pura, que es la palabra de Dios, tenemos que despojarnos de quizá argumentos, pensamientos, forma de pensar, hermano. Cuando venimos al Señor tenemos que dejar todo eso, así como dice Gálatas, ¿verdad? Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que cuando el Señor resucitó, dice que también resucitó para vivir una vida nueva. Así también nosotros, hermano, debería en nosotros cumplirse eso. Deberíamos pelear todos los días con nosotros mismos para que esas palabras se hagan realidad en medio de nosotros, hermano, porque
También la Biblia dice que Dios no sirve vino nuevo o no echa vino nuevo en odres viejos. En otras palabras, tiene que ser nuevo el odre para que Dios eche vino nuevo. Amén. Así que todos estos versículos nos muestran, hermano, que tenemos que dejar esa vida pasada, esa forma de pensar, hermano, porque yo no sé si usted ha meditado en todo esto, pero yo a veces me sorprendo, hermano. Muchas veces me he sorprendido queriendo servir a Dios en la misma forma que yo pensaba antes de tener a Cristo. Quizá nuestra forma de pensar de alguna manera ha cambiado. Sin embargo, hermano, a veces es solo un esfuerzo humano y no es por el Espíritu Santo. Así que tenemos que desear, tenemos que anhelar la palabra de Dios, porque por ella, hermano, por ella es que nosotros vamos a ser salvos. Por la palabra de Dios es que nosotros vamos a alcanzar la madurez que necesitamos. Amén. Así que para no tardarme más en esto, yo quiero adelantarme. Usted se recuerda que vimos todos estos versículos. Solo los voy a pasar, hermano, para que usted se dé cuenta de todo lo que estuvimos viendo. Se recuerde de que necesitamos, Dios anhela, Dios desea que como niños recién nacidos nosotros anhelemos la leche para que seamos librados de doctrinas extrañas, de doctrinas de demonios, de doctrinas de hipocresía, todo tipo de doctrinas que no edifican, dice Pablo, que no sirven, no nos ayudan. Amén. Entonces nos quedamos en este pasaje, en estos versículos, en Efesios capítulo 4, ahí nos quedamos. Y también nosotros tenemos que meditar en esto, hermano. La palabra de Dios, la leche pura, que es la palabra de Dios, lo podemos ver en toda la Biblia, que es para nutrir, para hacer crecer, para hacernos madurar. En otras palabras, para que seamos cristianos maduros, creyentes convencidos, hermano, que Dios nos concedió la oportunidad, como dice en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice que los que creyeron les dio el derecho de nacer de nuevo. O sea, ese nuevo ser, esa nueva criatura es la que nosotros tenemos que creer que nacimos ahí cuando nosotros aceptamos a Cristo y empezar a desear, hermanos. Si en este tiempo pasado no hemos deseado la palabra de Dios, yo creo que Dios tiene siempre propósito y es el tiempo de desear, anhelar la palabra de Dios. ¿Y de qué forma, hermano? ¿De qué forma lo vamos a hacer? Pues suplicándole a Dios, ¿verdad? Suplicándole a Dios, como dice Filipenses 2:12, por ahí me parece, no estoy muy seguro, pero dice Filipenses que Dios es el que produce en nosotros el querer. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios que produzca en nosotros ese deseo de la palabra, que nos abra el entendimiento para ver su palabra, para que podamos descubrir el deleite que hay en esa palabra y podamos empezar a anhelarla, hermano, antes que venga el día terrible, antes que venga el momento más difícil, porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Quiere decir, hermano, que va a venir tiempo en que aunque uno quiera buscarlo, no se va a poder. Entonces hoy que tenemos la oportunidad, podemos decirle al Señor: Padre, produce en mi ser ese deseo, Señor, que mi corazón te ame, que mi corazón anhele tu palabra, Padre, así como otras cosas, y que al contrario, que las otras cosas vayan menguando, ¿verdad? Para que no sea que nos suceda como al pueblo de Dios, a los israelitas, que en el desierto dice que aunque Dios ya los había sacado de Egipto, ellos todavía anhelaban lo de Egipto. Amén. Así muchas veces nosotros, hermano, quizá en el evangelio, quizá en el camino del Señor, ya el Señor nos trasladó, dice, del reino de las tinieblas a su reino de luz admirable, pero no sé si usted se ha sorprendido todavía deseando las cosas pasadas. Amén. Entonces necesitamos, hermano, ir venciendo esas cosas. Amén. Y eso solo se logra a través de la palabra. Que la palabra, como leche pura, haga en nosotros la obra, o haga morir en nosotros, hermano, lo que tiene que morir. Amén. Así que nos quedamos en este pasaje donde dice que los beneficios de la leche espiritual de cada uno de los ministerios que Dios ha dejado para perfeccionar a la iglesia. Amén. Entonces vamos a empezar a ver, dice Efesios 4:11. Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
con el propósito o a fin de perfección o de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, esta es la leche pura, esta es la palabra de Dios que está escrita y que la Biblia lo dice así. Ahora usted sabe, hay doctrinas que se creen en el apóstol, o que nomás creen en los pastores, o no creen en los 5 ministerios, y la Biblia lo habla bien claro ahí, ¿verdad? En Efesios 4:11, y no solamente ahí, pero entonces ahorita lo estamos viendo en estos pasajes, que Dios enfatiza eso, porque de otra manera, hermano, no va a poder el cuerpo de Cristo, como dice el 4:12, llegar a la plenitud, el cuerpo místico que es la iglesia, no va a llegar a la madurez. Entonces usted sabe que necesitamos como cuerpo de Cristo llegar a la madurez, pero para ello necesitamos doctrina apostólica, profética, evangelística, pastoral y maestro. No nos podemos quedar con solo uno de estos ministerios. No podemos solamente creer en uno de estos solamente. ¿Por qué? Porque estaríamos incompletos. Dios dice que dejó los 5 ministerios para capacitar, para que lleguemos todos a la madurez. Entonces esto es doctrina básica, esto es leche pura, que es la palabra de Dios. Ahí está escrito, hermano, nadie lo puede quitar de ahí. Acuérdense que hay una advertencia en Apocalipsis, que cualquiera que quite, cualquiera que añade, dice, ¿verdad? Entonces es bien importante, hermano, que nosotros anhelemos estas cosas. Amén. Así que vamos a pasar, dice, la leche apostólica. Amén. Usted vio en la diapositiva anterior, se da cuenta que no es casualidad. Fíjese que el dedo más gordito, ese es el dedo apostólico, porque si usted se da cuenta, con este dedo nosotros afirmamos algo, nosotros agarramos las cosas más firmemente, porque si no tuviéramos este dedo, pues yo no sé qué haríamos con estos otros dedos, ¿verdad? Entonces la Biblia en el antiguo pacto habla de que a reyes le quitaban el pulgar, le quitaban estos dedos, y así, en otras palabras, los hacían inútiles. En otras palabras, hermanos, necesitamos estar completos, y por eso nos pasamos a esta diapositiva. Y vamos a leer Génesis capítulo 49, versículo 11. Dice así: Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa al hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, sus dientes blancos por la leche. Amén. Entonces aquí en el versículo 12 nos da una clave, hermano, de esto. ¿Por qué la leche apostólica? En otras palabras, ¿por qué la palabra pura, la palabra apostólica del ministerio que Dios ha dejado para perfeccionar a su cuerpo, para llevar a la madurez a la novia, a la que va a ser la esposa de Cristo? Amén. Dice, una de las funciones de la leche apostólica es producir dientes y ayudar al crecimiento y fortalecimiento de los huesos espiritualmente en el cristiano. Entonces, en otras palabras, esto nos habla, hermano, de que nosotros tenemos, como le mencioné, este dedo, que tiene que, con este dedo, hermano, se puede agarrar las cosas más firmemente. Si este dedo no está en nosotros, pues yo creo que difícilmente, ¿verdad? Difícilmente se harían cosas que con los 5 se puede hacer. Amén. Entonces esto tipifica al apóstol. Entonces por eso estamos viendo que la leche apostólica sirve, dice, para que los dientes salgan. ¿Y por qué dientes, hermano? ¿Para qué los dientes, verdad? ¿Para qué un baby recién nacido, cuando va creciendo, por qué necesita un bebé recién nacido avanzar y que le salgan dientes? Imagínense usted que un baby o que un niño llegue a los 2 años, a los 3 años, y que no tenga dientes. Imagínense usted. Yo no sé si usted se ha imaginado eso, pero creo yo que él no va a poder comer cosas sólidas. ¿Y cuáles son las cosas sólidas, hermano? La Biblia nos los enseña, porque no solamente nos vamos a pasar, como dijo Pablo, viviendo en la fe, en la resurrección de los muertos, en el creer en Dios, en todos esos principios elementales. Por ejemplo,
Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo bien gozosos, y lo único que se habla, Cristo salva, Él te puede salvar, Él te puede perdonar, pero no nos podemos quedar toda la vida con eso. Sabemos que Él hace todas esas cosas, que es verdad. Sin embargo, hay más, pero y luego para poder entender las otras cosas más, es como comer vianda, es como los babies. Usted se da cuenta, los niños recién nacidos van creciendo y poco a poco le van dando alimento sólido. ¿Por qué? Porque el cuerpo físicamente lo necesita, mucho más lo espiritual, hermano, porque no sé si usted sabe esto, pero nosotros somos un espíritu en un cuerpo. No somos un cuerpo con un espíritu solamente, somos un espíritu en un cuerpo. Amén. Así que necesitamos nosotros la leche apostólica, la palabra madura, la palabra más un poquito más, ¿cómo le diría yo? Un poquito la palabra más sólida, hermano. Y por eso se necesita el apóstol. Amén. Vamos a leer un poquito más. Dice, ¿para qué? Una de las funciones de la leche apostólica es producir dientes. Y los dientes, hermano, nos ayudan para comer, para empezar a comer comida sólida, la cual el cuerpo físico lo necesita. Mucho más el espiritual, en las cosas espirituales. Amén. Y ayuda al crecimiento, al fortalecimiento de los huesos espiritualmente en el cristiano. O sea que nosotros tenemos que estar fuertes. Nosotros tenemos que caminar. Nosotros tenemos que empezar a caminar. Después de caminar tenemos que correr. Después de correr, brincar y muchas cosas más. Pero para eso se necesitan huesos fuertes. Amén. Dice, entonces, para comer viandas sólidas, alimentos sólidos, pues eso es lo que dice Hebreos 5:14, dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En otras palabras, hermano, un niño recién nacido, si no crece, si no le nacen dientes y empieza a comer alimentos sólidos, en otras palabras, sigue siendo un niño espiritual y no va a saber discernir el bien y el mal, porque usted se da cuenta que a un niño en lo literal fácilmente lo pueden, bueno, hay niños que no, ¿verdad? Pero hablando generalmente, lo van a poder engañar bien fácil. Entonces, recuérdese que en la parte pasada estábamos viendo que lo que Dios quiere es que anhelemos la leche pura, que es la palabra de Dios, para que seamos librados, para que no nos engañen con doctrinas de hombres, argumentos de hombres, doctrinas de demonios y todas esas cosas que vimos en el tema pasado. Amén. Entonces necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Y la leche apostólica, dice, la palabra del apóstol es una palabra más madura, más que una vez la oye y se queda pensando, se queda retumbando con esas cosas. Sin embargo, hermano, nosotros tenemos, si anhelamos la palabra, si deseamos la palabra, tenemos que ir a ver en la Biblia, a ver si está escrito así, si dice así. Y recuérdese, cuando Jesucristo dijo, el Espíritu Santo se va a quedar para recordarles. Él, el Espíritu Santo, tiene el poder de parte de Dios para explicarnos, para, en otras palabras, abrir nuestro entendimiento y que eso que se está hablando está escrito y así es la interpretación. Amén. Así que el alimento sólido es para los adultos, déjame decirle, para los que tienen dientes, ¿verdad? En otras palabras, necesitamos crecer. Aleluya. Un poquito más, bueno, dice aquí, dice Juan 6:60, dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Usted se da cuenta que en esa ocasión de Juan 6:60 es que el Señor les estaba predicando y les estaba diciendo, entonces cuando Él empezó a hablar de que tenían que comer su sangre, tomar su sangre, comer su carne, entonces dice, muchos se escandalizaron. ¿Por qué se escandalizaron, hermano? Porque quizá todavía eran niños espiritualmente o no entendieron, no supieron asimilar, no supieron digerir un alimento sólido, que era esto que le estaba diciendo el Señor. Porque usted se da cuenta, dice que a partir de ese momento, dice en ese capítulo 6, 66 y todos esos versículos, ahí dice que muchos de sus discípulos se apartaron porque dijeron, ¿cómo va a ser esto posible? Lo que no está hablando, si no somos carnívoros, si no somos, ¿cómo dice? Caníbales, ¿verdad? Caníbales.
para andar comiendo carne humana. Ellos no se quedaron, ellos no preguntaron, ellos no esperaron. Sin embargo, usted se recuerda que en esos pasajes también Pedro le dice, ¿verdad? Señor, dice, lo que dijiste ni nosotros lo entendimos, Señor, y mira, toda la gente no lo entendió. Entonces, en otras palabras, no le hables tan duro. No, o sea, lo que pasa es que tenemos que ir avanzando, hermano. Por eso, como niños recién nacidos, anhelar la leche que nos va a dar el crecimiento. Y es por eso que Dios dejó sus 5 ministerios, para que vayamos avanzando, porque la iglesia, para que llegue a la madurez, para que la iglesia, para que el cuerpo místico de Cristo llegue a la estatura que Dios quiere, se necesitan los 5 ministerios. Y esta palabra apostólica de parte del Señor Jesucristo, o sea, al declararles, ¿verdad?, esto de que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre, esto ellos no lo entendieron, se escandalizaron y se fueron. Amén. Yo no sé qué pensaban ellos, que tenían ellos, pero sin embargo Pedro le dijo así. El Señor le dice a Pedro, ¿tú también te quieres ir? No, Señor. Entonces, en otra palabra, quizá Pedro no lo entendió, pero no se fue, se quedó, porque estaba creciendo en el ministerio del Señor, en el discipulado del Señor. Iba creciendo Pedro. Amén. Entonces dice el 6:61, dice, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto os escandaliza? Imagínense usted, hermano, hay cosas más tremendas en la Biblia, que hay mucha gente que se escandaliza por lo que oye. Ahora le vuelvo a decir, por eso es que nosotros tenemos que buscar, anhelar, desear la leche pura, que es la palabra de Dios. Y como le decía en el tema anterior, o en la parte anterior del tema, que tenemos que, hermano, a ver que está escrito ahí. Y si ahí está escrito, hermano, pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, a pegarnos a una iglesia en donde existan los 5 ministerios, los 5 ministerios. Amén. Dice, los dientes permiten que la persona ingiera alimentos sólidos y obtener los nutrientes que el cuerpo necesita. Esto nos habla de la doctrina apostólica. Ayuda a que el cristiano pueda ser alimentado con doctrina profunda, para que no se escandalice y aparte del Señor. Amén. Entonces, ahí está. Por eso muchos de sus discípulos oyeron esto y dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? ¿Verdad? Ya lo leímos. Entonces vámonos, entonces para eso es el apóstol, para darnos palabra profunda y la explicación, hermano, para que uno no se escandalice. Amén. Entonces usted tiene que ser nutrido, usted tiene que tener cuidado y estar en una iglesia, congregarse en una iglesia en donde se cree en el apóstol, en el profeta, en el evangelista, en el pastor y el maestro, en el maestro, en el pastor y el maestro, porque no podemos, hermanos, solamente creer en uno o alimentarnos con uno, porque a Dios lo dejó establecido. Y si Dios dejó establecido, esto quiere decir que a cada uno le da lo que uno necesita, hermano. Amén. Entonces vamos a ir un poquito más. Dice, la leche evangelística. Entonces tampoco le vuelvo a decir, no podemos pasar solamente evangelismo, ¿verdad? Salvación. Y los galardones, hermano, ¿cómo los obtiene uno, verdad? Amén. Dice Job 29:5, dice, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos en derredor mío, cuando con leche se bañaban mis pies, me adelanté, perdón. Cuando con leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. ¿Y cómo predicarán, dice Romanos, si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Oiga lo que estoy leyendo. La leche evangelística. Ahorita vamos a ver más un poquito. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Usted se recuerda, Felipe era un evangelista. Dice que iba evangelizando Felipe, y en eso se encontró con un etíope, que después de evangelizarlo lo bautizó. Entonces el evangelista, hermano, para que sea la leche pura, la palabra de Dios, tiene que tener
todo esto. Tiene que también un evangelista creer en el apóstol, creer en el profeta, creer en el pastor, creer en el maestro. Tiene que estar nutrido ese mismo evangelista por estos 5 ministerios. Amén. No es solamente, no hay ministerios individuales, solo se pueden, no. Necesitamos, recuerde eso, que no se le olvide, necesitamos los 5 ministerios para que seamos edificados, para que lleguemos a la perfección, para que maduremos y así podamos, hermano, enterarnos. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Esto me viene a la mente ahorita. Hay pasajes en la Biblia en donde el mismo Jesucristo le dijo, cuando le preguntaron sus discípulos, dijeron: Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo vienes? Entonces él dijo: no sabemos, no lo sé. No lo sé. Y entonces hay doctrinas o hay creyentes, hermano, que piensan que la venida del Señor o cuando Él va a venir o cuando Él viene por su iglesia no se sabe, porque ahí dice Jesús que se sabe. Sin embargo, hermano, cuando usted lee la Biblia, cuando usted es adoctrinado por estos 5 ministerios, usted se da cuenta que en Apocalipsis, ahí ya dice la revelación de Dios que le da a Jesucristo y Jesucristo a sus siervos. En otras palabras, hermano, en este tiempo, creo yo, por la doctrina que tenemos, por la leche pura, que es la palabra de Dios a través de los 5 ministerios, nosotros creemos que la venida del Señor se va a saber. Hay muchos otros más pasajes, pero hay gente que piensa que no, que como el Señor Jesucristo en un tiempo dijo que nadie ni el Hijo sabía, dice, solo Dios, solo mi Padre, dice, amén. Entonces, pero Él ya sabe ahorita en este momento, pero hay mucha gente que todavía no. Y pienso yo, me temo y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Discúlpeme, porque creo yo que por eso es que se necesita los 5 ministerios, la leche pura de parte de Dios, la palabra pura de parte de Dios, para que por esos 5 ministerios nosotros entendamos, hermano. Todos estos ministerios tienen función específica para el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces dice, los pies se relacionan con el ministerio evangelístico. Esto, ¿por qué? Porque decía ahí, ¿verdad? Decía en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies. En esto se tipifica o se relaciona el ministerio evangelístico, porque lleva las buenas nuevas. Dice, los pies se relacionan con el ministerio evangelístico. Esto también nos enseña que el ministerio evangelista debe producir leche, que es la palabra pura, la palabra madura también. Dice, para alimentar a la iglesia, es decir, no debe solo tener palabras para los no creyentes, sino tener doctrina necesaria para enseñar a la iglesia. Podemos verlo en estos versículos, hermano, que aquí Felipe, que él no solamente le habló de salvación, sino que también lo bautizó. Amén. Entonces, el evangelista tiene que, le vuelvo a decir, estar también cubierto o estar siendo adoctrinado por estos 5 ministerios, para que haya palabra madura, para que haya palabra de salvación, para que haya palabra que Dios quiere, para que su cuerpo sea completo, sea edificado, y para que los miembros del cuerpo, dice, vayan creciendo en un crecimiento normal. Amén. En un crecimiento que nosotros conocemos normal. Amén. Entonces vamos a ver un poquito más. Dice, el evangelista anuncia el evangelio del reino de Dios. Anuncia el nombre de Jesús, el Cristo, y bautiza a hombres y mujeres. Esto nos muestra que la leche del ministerio, esto nos muestra cómo la leche del ministerio evangelístico, o sea, cómo es la palabra del Señor que anuncia el reino, el nombre de Jesús, el Cristo, y bautiza. Toda esta doctrina es enseñada por los 5 ministerios, más que todo por el apóstol, que es el que sienta doctrina, amén, en el cual nosotros hemos creído, porque de parte de Dios así está escrito en su palabra, amén. Vamos a ver un poquito más en Hechos capítulo 8, versículo 35. Dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio a todas las ciudades
hasta que llegó a Cesarea. Entonces, en otras palabras, hermano, el evangelista tiene que tener doctrina. Tiene que haber sido doctrinado, enseñado por estos 5 ministerios. Perdón la redundancia, perdón la repetidera, ¿verdad? Pero es bien importante porque esto de lo que estamos hablando ahorita, eso es la leche pura. Esa es la palabra que, como veíamos en Pedro, que dice: como niños recién nacidos, desean la leche pura, que es la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, tenemos que anhelar esto, y esto está escrito, lo necesitamos. Si usted y yo queremos llegar al nivel, a la madurez, a la estatura, a la perfección que Dios tiene establecido, hermano, necesitamos tener palabra, necesitamos ser adoctrinados por el apóstol, por el profeta, por el evangelista, por el pastor y por el maestro. Esas son las características. Usted cree en un evangelista, entonces usted tiene que darse cuenta que este evangelista tiene doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? La doctrina que dejó el Señor en el Efesios 4:11, para madurar, para llevar a la perfección del cuerpo de Cristo. Nadie trabaja individualmente. Usted se da cuenta que por eso la Biblia dice que sujetaos bajo la poderosa mano de Dios, que tipifica los 5 ministerios. Amén. Usted no puede solamente, o yo no puedo solamente depender de un dedo. Necesitamos depender de la mano poderosa de Dios. Amén. Un poquito más, dice la leche pastoral. Vamos a ver aquí un poquito más. Dice, fíjese que la doctrina es leche pastoral, ¿va? La doctrina pastoral representa los pechos llenos de leche, lo que se refiere a la lactancia en el tema natural. Algunos de los beneficios de la lactancia para el recién nacido son, y ahorita vamos a ver cuáles son algunos de los beneficios de la lactancia para un recién nacido. Por eso como que este tema, hermano, no sé, como que nos está trayendo a un principio, cuando nosotros creímos en Cristo, a un principio, cuando nosotros declaramos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque dice la Biblia que estos que le creyeron, se les dio el derecho de llegar a ser. Entonces ahí se nació, ahí se tuvo el nuevo nacimiento, o se debió haber tenido el nuevo nacimiento ahí en ese momento, y desear, porque hay muchos beneficios en desear, en ser sustentado, en ser alimentado por la palabra de Dios. Amén. Dice Job 21, 23 y 24. Pienso que nomás puse el 23. Dice: hay quienes mueren en plena juventud. No sé por qué será. Quizá no están bien nutridos, quizá no están bien alimentados, pero mueren en plena juventud, dice. Llenos de salud, de vida y de felicidad, disfrutando de abundancia de leche, con su cuerpo rebosando de gordura. Entonces, en otras palabras, hermano, en otras palabras, aquí lo que está diciendo, aquí lo que está enseñando, hermano, un cuerpo, un pastor, por decirlo así, que tiene que tener leche pura para alimentar, para sustentar, para que la iglesia que se le ha sido encomendada, la iglesia que se le ha encargado, sea nutrida. ¿Por qué? Porque también el pastor tiene que ser nutrido por los 5, o preparado, perfeccionado, adoctrinado por los 5 ministerios. Amén. ¿Para qué? Para que él a sí mismo o a la vez pueda alimentar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a la amada del Cristo que Dios le ha encomendado. Por eso dice Pedro en una ocasión, ¿verdad?, que yo les aconsejo que tengan paciencia con la grey de Dios, que la enseñen, que den su vida por ellos, porque como quien dice, es de Cristo, es amada que le están encargados. Entonces el pastor, hermano, tiene que tener esta abundancia de leche para poder nutrir a otros. No solamente él tiene que satisfacerse así, sino que llenarse y un poco más para poder dar. Porque si usted llega a una iglesia en donde solamente se habla palabras livianas, puras de los principios y todo eso, entonces usted no está siendo nutrido. Entonces, en otras palabras, recuerde Efesios 4:11. Amén. Los 5 ministerios, tanto el pastor tiene que tener mucha leche para dar, o palabra pura, palabra profunda de parte de Dios, porque ha sido adoctrinado por los 5 ministerios. La iglesia lo mismo, va a ser una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia preparada, esperando a su amado. Amén. Un poquito más, mire cómo dice: la doctrina pastoral representa los pechos
llenos de leche, lo que se refiere a la lactancia, y lo vamos a ver algunos de los beneficios, ¿verdad? Dice, la leche pura, la leche pastoral que ha recibido por la leche apostólica, por los 5 ministerios, dice que da un crecimiento saludable. Es la doctrina emitida por un pastor, crecimiento saludable hacia la congregación. Dice, es la doctrina emitida por un pastor hacia la congregación, evitará un crecimiento anormal que le impida disfrutar de la vida en abundancia. Imagínese usted que un cuerpo creciera anormal, que una mano le crezca más que otro, que un pie crezca. O sea, esta persona no va a poder disfrutar de una vida normal, no va a poder disfrutar de una vida en abundancia porque no creció saludable. Entonces este pastor tiene que tener esa leche, la palabra pura, la palabra profunda, la palabra apostólica, tiene que tenerla para que pueda nutrir a la iglesia que se le ha sido encomendado. Entonces, otro de los beneficios de la leche, de la lactancia, como vimos anteriormente, también dice que esta leche pastoral o doctrina pastoral, dice que da el equilibrio emocional. La doctrina pastoral ayuda al cristiano a que cuando sea necesario reciba consuelo. Me llama la atención que dice que cuando sea necesario, porque hay momentos, hermano, que uno tiene que recibir esa palabra, y hay momentos de consuelo, y hay momentos de regaño, y hay momentos de exhortación, hay momentos de disciplina, amén. Hay momentos. Entonces la doctrina pastoral recibida por los 5 ministerios, el pastor tiene que saber, como quien dice, ¿verdad?, cuándo es necesario consolar, cuándo es necesario dar amor, cuándo es necesario dar disciplina, cuándo es necesario dar consejo, cuándo es necesario dar ánimo. Amén. Entonces todas estas cosas, dice que esta la lactancia, la leche que tipifica al pastor, la leche pastoral, entonces esto te va a hacer crecer saludable, con un equilibrio emocional, no llorando por todas las cosas, no quejándose por todo, sabiendo, hermano, que Dios en todas las cosas tiene un propósito, ¿verdad? No hallar despropósito en las cosas de Dios, y eso te ayuda la doctrina pastoral. Amén. También dice que bacteriológicamente es segura. Esto nos habla del cuidado en la alimentación del cristiano. En la alimentación del cristiano. La doctrina pastoral ayuda a evitar que los cristianos ingieran doctrinas adulteradas. La leche pura, la palabra no adulterada, habla la Biblia. En otras palabras, hermano, que el pastor también tiene esa leche, que esa doctrina, esa palabra pura, que te va a librar en otras palabras, de palabra adulterada, de palabra de Dios con, ¿cómo se dice? Con razonamientos humanos, con argumentos humanos. La palabra del Señor, dice Pedro, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y que ninguna, dice, de las profecías es de interpretación personal, como que dice, no se interpreta al antojo de cada quien. Amén. Entonces por eso se necesitan los 5 ministerios. Amén. Dice, doctrinas adulteradas que afectan su desarrollo espiritual, y también disminuye la incidencia de muerte súbita del lactante. La leche pastoral, amén, disminuye la incidencia de muerte súbita del bebé, del recién nacido, del cristiano, de aquel que está bebiendo leche pura. Debido a la falta de alimento espiritual, hay gente que no permanece en el evangelio, sino que regresan al mundo. Por lo que el pastor debe estudiar la palabra, no solo para predicarla, sino también para enseñarla, y así evitar que muchos naufraguen en su fe. Entonces fíjense que el trabajo pastoral es un trabajo más, diría yo, más minucioso, es un trabajo más de entrega, hermano, ¿verdad? De, como dice la Biblia, de estar dispuesto a dar la vida por sus ovejas, por las que son de Cristo, claro, ¿verdad? Y es un trabajo bien digo yo, bastante
detallado, hermano, tiene muchas cosas, y de parte de Dios, digo yo, cuánta responsabilidad tiene el pastor. Por eso es que, hermano, usted tiene que tener cuidado, ¿verdad? Que oye a quien oye. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que los pastores, dice, velan por sus almas, dice. Entonces, si un pastor vela por sus almas, ese pastor ha tenido un encuentro con el Señor, o le ha creído a Dios que un día le van a pedir cuenta por las almas que le entregaron, creo yo, ¿verdad? Yo no sé qué va a poder decir ese pastor delante de Cristo cuando le llame y le diga qué pasó con esta ovejita, ¿verdad? Dios ya sabe todas las cosas. Ahora es bien interesante, bien delicado todo esto. Por eso, hermano, yo creo que Dios dejó estos 5 ministerios, porque no es solamente oír alguna palabra o recibir un milagro. No solamente es eso, hermano. Hay muchas cosas que necesitamos, hay mucho que nosotros, el cuerpo de Cristo, necesitamos para crecer saludablemente, para ser librados, para que no seamos engañados, porque Dios anhela, hermano, que nadie se pierda, dice, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, un trabajo bastante delicado y bastante, como le dijera yo, minucioso del pastor, la responsabilidad que Dios le ha dado, amén, de las almas. Aleluya. Mire, vamos a ver aquí una foto aquí donde un pastor está ahí, no sé si hablando con su ovejita, consolando a su ovejita que está triste, que se fue a echar ahí atrás de un arbusto, ¿verdad? Yo no sé si a esta ovejita le duele el estómago, le duele la cabeza, no tiene hambre, porque allá usted vea, más allá están más ovejas pastando, pero ahí usted ve al pastor ahí hablándole, usted ve al pastor ahí acariciándole, y no sé, me imagino yo que hablándole, ¿verdad? Animándole para que no se desanime, para que la tristeza no venga. Fíjense que todo eso es el trabajo de un pastor, amén, gloria a Dios. Bueno, dice 1 Timoteo 1:18, dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe. Mire todo el trabajo que le estaba encomendando Pablo ahí a Timoteo, que pastoreara a estas almas, porque dice, pelea la buena batalla. Se dijeron profecías de ti, para ti, agárralas, créelas, y conforme a ellas, le dicen otros pasajes, lee la palabra para que puedas aconsejar a otros, para que puedas enseñar a otros, para que no naufraguen en su fe, para que no dejen su fe a un lado, para que se afirmen en su. Entonces es un trabajo pastoral, hermano, es bien, digo yo, wow, bien delicado, ¿verdad? Bien delicado, hermano. Así que pidámosle a Dios por los pastores, ¿verdad? Claro, también por los profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero en este tema estaba viendo el trabajo del pastor delicado, ¿verdad? Bien delicado, mucha responsabilidad delante de Dios, para que no, porque también la Biblia menciona, ¿verdad?, que hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores que solamente están. Entonces usted, hermano, si recién nació o nació cuando aceptó a Jesucristo, usted tiene que tener este cuidado que dice Pedro, de desear la leche pura. Y la leche pura viene a través de los 5 ministerios, hermano. La leche no adulterada, que es la palabra de Dios, porque no es uno solo el que está interpretando la Biblia, es el Espíritu Santo a través de la mano poderosa de Dios. Entonces usted tiene que tener cuidado, hermano, de en dónde se está nutriendo, quién lo está nutriendo. ¿Por qué? Porque de eso depende su triunfo, de eso depende su victoria espiritual, hermano. De eso depende que en nosotros se cumpla el plan de Dios. Por ejemplo, fíjese, la Biblia dice que un día le veremos nosotros. Yo no sé si usted cree esa palabra, pero al solamente saber esta palabra, un día le veremos tal y como Él es. Imagínese usted, digo, no, pues si Dios es santo, Dios no es como yo. Wow, Dios
yo me quedo, dijo David, ¿verdad? Yo no soy nada, soy un gusano comparado, pero al usted enterarse, al usted leer la palabra, al usted ser adoctrinado por estos 5 ministerios, usted se da cuenta que eso es posible. ¿Por qué? ¿De qué manera va a ser posible? Porque lo que Dios quiere es que avancemos nosotros a la madurez, porque dice que le veremos tal como Él es, porque seremos como Él. Pero si usted nada más no tiene esta doctrina, no cree en los 5 ministerios, pues quizás eso se le va a hacer imposible y quizás dicen, no, eso nunca, eso jamás va a suceder. Sin embargo, a través de la doctrina de los 5 ministerios, hermano, usted logra creer eso, usted logra avanzar en eso y dice, sí, le veré, porque voy a ser como Él. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque es una promesa de Dios, y porque Dios no me ama porque soy bueno, sino que Dios me ama porque a través de su Hijo Jesucristo me mira, y por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, porque a Él lo enjuiciaron, a Él le cargaron todos nuestros pecados. En otras palabras, yo ya fui perdonado, yo ya fui justificado. Entonces, a nosotros creer esa palabra, viene la fe, viene la certeza a su corazón, hermano, de que no es por méritos, porque Él mismo lo dijo, para los humanos es imposible, pero para mi Padre no es imposible, todo es posible, dice. Entonces, hermano, toda esta doctrina le afirma a usted, le ayuda a crecer, y al usted crecer y al usted enterarse de todas las cosas que no son un cuento, que no son una realidad, perdóneme, sin creo yo, la doctrina de los 5 ministerios, sino claro, dada por el apóstol, primero el apóstol, ¿verdad? Si no estuviera en nosotros, hermano, pues ¿cuál sería la esperanza que tuviéramos, verdad? Pero a nosotros ser adoctrinados de esta forma, que dice Efesios 4:11, nosotros tenemos fe, tenemos esperanza, creemos que le echamos ganas y le damos nosotros nuestro 100, y aunque quizás nos quedamos cortos en nuestro 100, en nuestra entrega, Dios va a añadir lo que nos hace falta. Pero, hermano, también hemos aprendido, somos adoctrinados por estos 5 ministerios, de que si nosotros pensamos que no tenemos esa capacidad y por eso nos damos el 20, la Biblia dice que unos dan al 30, al 60 y al 100%, ¿verdad? Entonces Dios conoce las capacidades, pero digo yo, si yo doy mi 100, quizá mi 100 para otro, el de otro es hasta arriba y el mío es a 30, pero yo estoy dando mi 100. No sé si me expliqué con esto. En otras palabras, hermano, al ser nosotros adoctrinados, como dice Efesios 4:11, por los 5 ministerios, nosotros podemos avanzar. No nos quedamos solamente creyendo en la salvación, creyendo, fíjese, porque hay galardones. Fíjese que nosotros creemos que el rapto es un galardón. El rapto es un galardón, y esa no es una venida necesariamente del Señor Jesucristo a la tierra, sino que nada más dice la Biblia que en los aires, el Señor se va a quedar en los aires, y su pueblo y la amada, la que va a ser arrebatada, dice que sube a los aires, al encuentro con el Señor. Entonces esa no es venida a la tierra del Señor, eso es doctrina apostólica, hermano, eso está escrito ahí en la Biblia, ¿verdad? Pero si estas cosas no son realidad para usted, hermano, no sé, me imagino que habrá alguno. Primeramente Dios, todo lo que estén oyendo tengan esta doctrina, ¿verdad? No es doctrina de hombres, sino que establecido en la palabra de Dios, la leche pura, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a ver la leche profética. Fíjese que un poquito más también en todas estas cosas. Dice la leche profética, dice: mi amado es resplandeciente y sonrosado, dice esta versión, distinguido entre 10,000. Su cabeza es como oro puro, sus cabellos como racimos de dátiles, negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas junto a corrientes de agua, bañados en leche, otra vez leche, colocados en su engaste. La leche en los ojos nos habla del ministerio profético. Por otro lado, un componente de la leche es la vitamina A. La vitamina A ayuda a la piel, ayuda a los huesos, ayuda a los dientes, a la vista y a la reproducción. Entonces, fíjese qué dice en este pasaje. Fíjese qué dice aquí. Dice: y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió,
el criado, decimos así, de Jesse, ¿verdad? El criado de Eliseo. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Entonces, en otras palabras, este hombre no tenía leche en los ojos, no tenía doctrina profética, porque esto es lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? La leche profética. Entonces, el profeta aquí respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. En otras palabras, la leche profética abre los ojos, hermano. La leche profética te deja ver lo espiritual. Amén, porque el profeta ve lo espiritual. El profeta ve lo que Dios le dice que vea y lo mira, y lo que generalmente la mayoría, o no la mayoría, o generalmente no se mira. Pero la leche profética, la palabra profética es eso, te abre los ojos, puedes ver. Puedes ver, en otras palabras, lo que estos ojos naturales no ven, porque este hombre estaba viendo literalmente, y lo único que veía es que estaba rodeado de soldados, rodeado del ejército que lo andaba persiguiendo en ese tiempo. Amén. Pero dice que el profeta le dijo: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. La falta de doctrina, oiga bien, la falta de doctrina dada por un profeta es la falta de vitamina A. La falta, por eso le digo de los 5 ministerios, me he enfatizado mucho en los 5 ministerios, hermano, porque cada uno tiene una función para que el cuerpo de Cristo crezca normal, llegue a la madurez, la que quiere el Señor, a la perfección que Dios quiere, según Efesios capítulo 4. En otras palabras, la falta de doctrina dada por un profeta es la falta de vitamina A, y afecta la visión espiritual de un cristiano, por lo que en el momento de tribulación empieza a perder la visión, es decir, a fluctuar en cuanto a la fe. Aquí vemos a Eliseo. En otras palabras, hermano, cuando vienen los problemas, lo único que el cristiano, si no es nutrido por doctrina profética, por leche profética, si no es nutrido, si no es sustentado por este ministerio, en otras palabras, ve el problema más grande, se enfoca en su problema y pierde la fe. Y empieza a buscar todos otros medios. ¿Por qué? Porque su corazón, porque su ser, porque ese recién nacido en él no está nutrido por esa palabra que dice que es la vitamina A que afecta la visión. En otras palabras, no oye un profeta, y ese profeta al mismo tiempo tiene que ser adoctrinado por estos 5 ministerios, por el apóstol más que todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, como le dije del pastor, pueda nutrirse también él y dar palabra al creyente, dar palabra a la iglesia que Dios le ha encomendado, porque un profeta también tiene que tener enseñanza, tiene que tener doctrina, tiene que tener visión espiritual, tiene que tener todo esto de lo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, dice, afecta la visión espiritual de un cristiano. En el momento de tribulación empieza a menguar. En otras palabras, para que nosotros no estemos menguando cada rato o de aquí para allá en nuestra fe, que hoy creímos, mañana ya no. Entonces necesitamos oír palabra profética, la palabra de un profeta. Amén. Poquito más. Dice Mateo 24:10: muchos tropezarán y entonces caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Porque así como hay un profeta verdadero, hermano, hay un profeta falso. Entonces, por eso le digo que tenemos que tener cuidado, para nutrirnos por estos 5 ministerios. Estos 5 ministerios no son independientes, dependen de un apóstol.
Amén. Vamos a ir un poquito más rápido. Dice, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. La falta de la doctrina dada por un profeta crea en la iglesia, la falta de la doctrina dada por un profeta crea en la iglesia el peligro de ser engañados por falsos profetas que se levantarán para engañar a la iglesia. Vamos rapidito, ya vamos acabando. Permíteme un segundo. Si se levanta en medio de ti un profeta, un soñador de sueños, y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te ha hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. Ahí me adelanté otra vez, perdón. Y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. En otras palabras, hermanos, si este profeta te dice algo y se cumple, pero la vida de este profeta no está correcta, en otras palabras, sirve a otros dioses, cree en otras cosas, el Señor lo que está haciendo es permitiendo que ese profeta llegue para que te pruebe a ver si tú estás siendo adoctrinado por un profeta verdadero. Entonces, aunque haya señales, aunque haya sueños, realidad, visiones que son realidad, hermano, si te llevan por otro lado, si te llevan a otros dioses, dice aquí, no les creas. ¿Por qué? Porque son falsos. Entonces, por eso tiene que ser la doctrina profética que está, los 5 ministerios que creen en el apóstol, en el profeta, en el pastor, en el evangelista, en el pastor y en el maestro. Amén. Vamos a ir bien rapidito. También es importante que notemos que el exceso de vitamina A, falsos profetas, también pueden tener efectos dañinos en las personas, lo que nos habla del peligro que tiene la iglesia en el desequilibrio de darle excesivo énfasis al ministerio profético. Por eso el Señor advirtió a Israel en cuanto a ello. Es lo que acabamos de ver en Deuteronomio 13. Amén. Así que no se trata nada más de que porque el milagro sucedió, ya eso quiere decir que es de Dios. No. Tenemos que, pero para saber todo eso, hermano, tenemos que escuchar a un verdadero profeta. Amén. Vamos un poquito bien rápido porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Dice, ya lo leí este pasaje, ¿verdad? Creo que me regresé. Amén. Dice, la leche magistral. Dice, cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores tus amores que el vino. Otra vez, ¿qué me pasa? Estoy nervioso. Y la fragancia de tus ungüentos que todos los bálsamos. Miel virgen destilan tus labios, esposa mía, y miel y leche hay debajo de tu lengua. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. La leche producida por el maestro figurativamente se encuentra debajo de la lengua. Leche magistral, el ministerio magistral, maestro. Amén. Vamos un poquito rápido porque si no, no alcanzo. Otra vez me regresé. ¿Qué me está pasando? Miel y leche. Hebreos 5:12 dice, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es bien interesante. Por eso, hermano, tenemos que creer en los 5 ministerios, ser adoctrinado por los 5 ministerios de parte de Dios, porque en otras palabras, hermano, como dice aquí Pablo, dice aquí, ya debieran ser maestros, ya ustedes debieran de ser maduros, ya ustedes debieran estar siendo adoctrinando a otros, no siendo adoctrinados, no todavía deseando leche. ¿Y qué pasó con el alimento sólido? ¿Por qué, hermano? Porque el alimento sólido, recuérdese que es para poder discernir el bien y el mal. No sé, en otras palabras, la palabra profunda es para ir madurando, para saber discernir el bien y el mal. El maestro debe tener doctrina para alimentar al pueblo. La miel nos habla de doctrina revelada por medio de apostólico, para que sea digerible a todos los que lo escuchan. Amén. Doctrina revelada por medio apostólico, para que sea digerida al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Y como le mencioné, el maestro, el pastor, el evangelista tienen la responsabilidad con el pueblo de transmitirle todo esto. Amén.
y usted y yo anhelarlo. Vamos a ir bien rápido porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya 2 versículos y más y terminamos. Amén. Para eso fíjese que se necesita, mire cómo dice, lengua de discípulo. Tiene que tener el magisterio, la leche magistral, maestro, el maestro. El Señor Dios me ha hablado, me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mire, este es el encargo de parte de Dios al maestro. Lengua de discípulo para que sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierte a mi oído para escuchar como los discípulos. O sea que el maestro tiene que tener lengua de discípulo para poder dar con una palabra sostener al que está cansado, para poder, en otras palabras, sustentar al cuerpo de Cristo, porque le vuelvo a decir, cada uno tiene una función específica. Amén. Entonces vamos un poquito rapidito y ya terminamos con esto. Una forma rápida de absorción. Una de las formas rápidas de absorción de medicina en el cuerpo humano es debajo de la lengua. Esto nos habla de la importancia del ministerio magistral, porque su función ayuda a que el pueblo digiera con facilidad la doctrina del Señor. En otras palabras, el maestro explica de tal forma, hermano, que se abre el entendimiento. Por eso dice que debajo de la lengua es la medicina y se absorbe más rápido. Dice que el ministerio magistral, esa es su función. Ayuda que el cuerpo, el pueblo, la iglesia, la amada de Cristo, digiera con facilidad la doctrina dada por un apóstol de parte del Señor. Amén. Por eso yo le puse aquí ya para terminar, ya me pasé, dice como conclusión. Primera de Pedro 2:2. Este es un versículo que lo vimos al principio, pero me gustó esta versión y por eso se lo puse aquí como para conclusión, hermano. Mire cómo dice. Por eso le dije, o sea que si usted nació cuando aceptó a Cristo, es verdad, pero no nació en nosotros ese deseo de la palabra pura, de no solamente quedarnos en lo superficial, sino creo que es tiempo de que lo hagamos, ¿verdad? Se puede anhelar, se puede desear. Mire cómo dice Primera de Pedro 2:2, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, como bebés recién nacidos, decían con canas la leche espiritual, decían con canas, dice, lloren. Yo no sé si usted se ha visto, ha dado cuenta, pero cuando un bebé tiene hambre, hasta moradito se pone de llorar, hermano, porque no le dan su leche, ¿verdad? Entonces, esas cosas nos enseñan que si usted o yo no lo hemos anhelado, yo creo que es el tiempo, hermano, de que empecemos a desear con ganas para que lleguemos, porque ya nos queda poco tiempo, hermano, ya nos queda poco tiempo. Entonces ya tenemos que llegar al nivel, amén, que Dios quiere. Por eso terminé ya con esto. Dice, como bebés recién nacidos, decían con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Imagínense usted todo lo que dice este versículo. Hay mucho que, pero mejor ya no me detengo. Pidan, dice, a gritos ese alimento nutritivo. En otras palabras, tenemos que hacer así. Primera de Pedro 2:2, Nueva Traducción Viviente, hermano. Con ganas, a gritos, tenemos que pedir este alimento nutritivo, que es la palabra de Dios. Amén. Y le dejamos hasta ahí. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad y discúlpeme el tiempo. Pero quédese con este versículo. Primera de Pedro 2:2. Que tenemos que con muchas ganas, a gritos, vamos a suplicar a Dios ese nutriente, ese nutritivo que es la leche pura, que es la palabra de Dios, hermano, dada por los 5 ministerios. Amén. No piense usted esto, lo otro. No, es que ahí creen así, allá creen. No. A Efesios 4:11, usted ruéguele a Dios que se lo interprete, que se lo revele, hermano, y dígale, Padre, por favor, yo sí te amo, yo sí quiero crecer, yo sí quiero avanzar, yo sí quiero llegar a la madurez, yo sí quiero casarme contigo, yo sí quiero, Señor, irme en el rapto, Padre, en ese llamado, en ese toque de la trompeta, que yo sí quiero encontrarme contigo en los aires. Anhelemos, hermano, anhelemos. Y Dios, que dice Filipenses 2:12, dice que Él
va a producir el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. ¿Cuál es su buena voluntad, hermano? Que todos lleguemos a ser como Él. Amén. Esa es su voluntad de Dios. Así que Dios le bendiga en esta noche. Que Dios le guarde, que Dios, esta palabra por el Espíritu Santo le sea revelada, le sea interpretada a su espíritu, a su alma, a su cuerpo, para que haya provecho, para que haya beneficio, hermano, porque la palabra de Dios es enviada, y así como desciende la lluvia de los cielos a la tierra y la riega y la tierra produce fruto, así, hermano, la palabra de Dios es enviada y tiene que producir el fruto. Solo ríndase, incline su rostro, incline su corazón, reconociendo, hermano, que quizá hemos caminado con nuestras propias fuerzas, quizá, como dice Pedro, no hemos deseado con ganas la leche espiritual, que es la palabra de Dios. No hemos pedido a gritos ese alimento de parte de Dios. Amén. Así que es tiempo, creo yo, para empezar a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te doy, Padre, en esta noche, en esta hora, Padre. Gracias, amado. Gracias, Padre, por todo lo que tú vas a hacer, por todo lo que tú estás haciendo. Permite, Padre, que en nuestro corazón se quede grabada esta palabra, Padre, de Primera de Pedro 2:2, para que anhelemos, para que deseemos, Padre, más que todas las cosas, Padre, el ser nutridos por los 5 ministerios, Padre, por el apóstol, por el profeta, por el evangelista, por el pastor, por el maestro, Padre, porque esa es palabra tuya que ha sido dejada para que lleguemos a la madurez. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que cada oyente, Señor, que cada uno de los que han escuchado, Señor, o van a escuchar, produzcas en ellos, Padre, el deseo de tu palabra, el anhelo de tu palabra, de esa leche pura, no que se quede en nuestra emoción solamente, Padre, no solamente los milagros, Señor, sino que podamos amarte a ti, Señor, no por lo que nos das, Padre, sino por lo que tú eres, Padre. Eres mucho más, Padre, maravilloso de lo bueno que hemos recibido de ti, Padre. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, en esta noche, produce, Padre, produce, por favor, conforme a tu palabra, el deseo, el anhelo de ese nutritivo que es la leche pura, que es la palabra pura, no adulterada. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, amado. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice al dador alegre, bendice al que diezma, bendice a aquel que ha apartado, Padre, para la gloria tuya, para la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a tu iglesia. Señor, concédenos reunirnos, congregarnos este día sábado y domingo, Padre, no solamente por congregarnos, sino que haya, Padre, dentro de nosotros un fuego, que se encienda una llama, Padre, en el nombre de Jesús, y que vengamos a festejar la victoria que nos das todos los días, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo. Gracias, Padre. Abre la ventana del cielo, derrama bendición hasta que sobreabunde, Padre. Guarda, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.